Hola, ¿cómo están? Espero se encuentren bien. Quiero compartir con ustedes ahora una pequeña reflexión a partir de lo que se puede conocer o se habla respecto al tiempo. ¿Sí? Al tiempo y la historia. En este caso voy a colocar una línea, ¿sí? Aquí. Tenemos una percepción del tiempo amparada en tres momentos, ¿no? Voy a colocar en el lado izquierdo el pasado, ¿ok? Voy a colocar en el medio el presente y voy a colocar a un costadito lo que sería el futuro, ¿sí? Eso entendido como tiempo lineal. Hay otras formas de interpretar el tiempo, pero esta pues es la más común, ¿sí? Pasado, presente y futuro. Y aquí quiero que estén atentos a la complejidad que se da respecto a la historia. Nosotros tenemos una construcción de nuestro presente, es decir, básicamente en este presente recibimos información del pasado, ¿correcto? Recibimos información del pasado. Aquí está, ahí lo vamos a poner. Ya, ahora, eh, nos llega a nosotros una cantidad grande de información de diferentes fuentes, digamos, ¿no? Entonces, hoy por hoy tenemos más acceso o mucho más acceso a la información que habrían tenido otras generaciones. Correcto. Entonces, el tema de este tiempo, ¿sí? Es de nuestro presente, es percibir en realidad la información más fidedigna y menos fidedigna, ¿ok? Ese es el desafío de esta generación, ¿correcto? Es lo que quiero que se tenga en cuenta. Ahora, ¿dónde viene el problema? Aquí viene el problema y tiene que ver con la multiplicidad de situaciones que se están dando respecto a la historia. Si yo estoy aquí en mi presente, ok, en este presente yo recibo una cantidad de información. Claro, el usuario común solamente la recibe y la lee, pero dada la cantidad de información que se está dando en diferentes partes, hay un porcentaje cada vez más alto, voy a poner acá, porcentaje cada vez más alto de información falsa o sesgada. Voy a poner en vez de sesgada, ¿qué les parece si pongo incompleta? Voy a poner incompleta para no caer, digamos, en el juego de que es cierto y que no es cierto. Esto es importante que lo puedan tener en cuenta. ¿Ok? Ahí está. Ahora, entonces, en mi caso, por ejemplo, como docente, ¿qué hago? Bueno, voy a remitirme al pasado. Uno tiene una información, correcto, toda una información, pero a raíz de la información que uno tiene, la actitud sería de actitud crítica frente a la información recibida. Esa debería ser la disposición de nuestro presente, una actitud crítica ante la información recibida. Y eso implica romper con, con lo establecido, romper con lo que usualmente se considera ya, ya dado, ya dado, ya, ya digamos cerrado, correcto. Y en esta línea, en esta línea hay que pensar, digamos, con esta palabra, la de la historia, dinámica de la historia, correcto. Entonces hay que pensar en la historia no como no algo estático, sino algo que está en permanente investigación. Entonces la investigación histórica está en constante movimiento. Hay temas, digamos, que se van, digamos, concluyendo, pero no cerrando. Ahí viene el punto. No significa, cuidado, de que esté cambiando a cada rato la información. No. Obviamente hay acontecimientos que son, digamos, hechos. Por ejemplo, la invasión de Normandía, ¿no? La invasión, digamos, el desembarco en Normandía. La palabra invasión de repente es un poco rara, porque sería recuperación de territorio en todo caso. Por ejemplo, ¿no? Otro acontecimiento, el combate de Angamos, 8 de octubre. La fecha es correcta,
ese es el dato objetivo, la fecha, el lugar es correcto, los protagonistas son correctos. Ahora, hay un elemento, y aquí respecto al pasado, hay un elemento, una cantidad de objetivos, hechos objetivos, digamos, fundamentados, ¿sí? Fundamentados. Ahora, aquí está el asunto. Entonces, voy a poner acá otro colorcito. Ahí está. Respecto al pasado, hay hechos objetivos obviamente fundamentados, sí, los hay, ¿no? Pero esta información, pues obviamente es una información muy elemental. Voy a tomar de ejemplo el combate de Angamos. Se dio el 8 de octubre de 1879. Sabemos el cuándo, sabemos el dónde y sabemos el quiénes, ¿no? Aquí viene, ¿no? El cuándo, el dónde y el quiénes. Correcto. Y voy a poner aparte la palabra el cómo, porque el cómo es una cuestión obviamente analizable. Bien, sabemos, por ejemplo, vamos a hablar de la invasión a Polonia. Claro, se sabe cuándo, se sabe dónde, se sabe quiénes, pero el cómo, ahí viene el asunto. El cómo tiene que ver con las versiones. Correcto. Aquí voy a colocar entonces el tema de las versiones comparadas. Para yo trabajar el cómo, tengo que ver el tema de las versiones comparadas. Y aquí hay que tener pues cautela, versiones comparadas. Entonces, y es aquí, ¿no? En las versiones comparadas en que yo recojo lo que serían pues las fuentes, ¿no? Es las fuentes, correcto. Y sabemos que hay pues fuentes primarias, ¿no? Con los protagonistas de los hechos, pero también hay fuentes secundarias, también hay fuentes terciarias. Bueno, ya podemos hasta hablar de tres niveles más. Entonces ahí tenemos el tema de las fuentes. Voy a poner ahí fuentes primarias y secundarias y terciarias. Voy a poner aquí un ejemplo. Entonces, en el caso de las fuentes primarias, vendrían a ser los testigos que estuvieron en los hechos. Si es combate de Angamos, por ejemplo, digamos, los que estuvieron ahí. Los que estuvieron ahí, digamos, en este caso puede ser pues la oficialidad del Cochrane, la oficialidad del doctor Huáscar, que estuvieron pues ahí presentes. Ahora, ellos van a construir un informe, digamos, van a explicar lo que vieron. Ahora, esta fuente primaria no significa que sea 100% confiable. Pero dicen, pero estuvieron ahí, claro, estuvieron ahí, pero tienen una percepción desde el punto de donde están, digamos, desde donde están, hay cosas que ellos no sabían, ¿no? Por ejemplo, el tema de qué estaba pasando con la corbeta Unión, mientras estaba escapando, ¿no? No saben tampoco qué estaba haciendo el Blanco Encalada o qué vino a hacer la Covadonga después. Entonces, hay una serie de percepciones. Y no es lo mismo estar en la cubierta que estar en el cuarto de máquinas, o que estar en la cocina, que estar, digamos, en la zona de la fusilería, o no es lo mismo pues que estar en la Santa Bárbara, que estar en el lugar donde donde se prepara la comida, digamos. Entonces, la fuente primaria es una fuente muy importante, pero siempre analizable. ¿Por qué? Porque los protagonistas tienen una información desde su perspectiva. Correcto. Ahora, la fuente secundaria sería, bueno, fuente secundaria, digamos, parte, digamos, o se construye, digamos, a partir de lo que se ha observado de las fuentes primarias y las terciarias, pues también. Ahora, también se da, no voy a entrar en detalles, pero las fuentes secundarias y terciarias también son muy importantes porque tienen, pues, en todo caso, pueden haber recopilado información y a partir de ahí haber construido una propuesta, ¿no? O en todo caso, puede ser también que hayan evaluado, digamos, las diferentes situaciones que se hayan podido dar. Correcto. Entonces, aquí está el asunto. Las fuentes primarias, secundarias y terciarias. Entonces, el presente, tenemos ahí pues el reto de analizar
el pasado, correcto. Entonces, aquí, nuestro rol tiene un rol que debería ser, tendría que ser de objetividad y de identificación de lo subjetivo, ¿no? Básicamente, voy a poner acá identificación, iba a poner depuración, pero no me convence poner depuración. Aquí está. Entonces, ese es nuestro rol aquí. Correcto. Entonces, hay una cuestión también que es muy importante respecto a la historia, quería compartirla con ustedes, es que también conforme pasa el tiempo, las versiones de la historia, digamos, pueden permanecer en algunos temas e irse diluyendo en otros, ¿no? En este caso, el movimiento no es, es un movimiento, digamos, es un movimiento dinámico, básicamente. Voy a ponerlo con otro. Ahí está. Es un movimiento dinámico que sería redundante. Eh, Voy a poner la historia en movimiento. Mejor. ¿Qué les parece? La historia en movimiento. Ahí está. La historia en movimiento. Entonces, ¿qué significa que esté en movimiento? Por ejemplo, ¿no? Durante muchos años se habló de que Andrés Avelino de que la Covadonga había ametrallado, la Covadonga había ametrallado a los marinos de la Independencia. Hoy se sabe pues, que la Covadonga no tenía una ametralladora, no podía cargar, en todo caso, de del barco. Hoy se sabe, hay un reporte, ¿no? Que se habla de que Huáscar tenía palizas. Ahora, si las usó, no las usó, cómo las usó. Entonces, es como que se van considerando situaciones que van a ir cambiando, pero algunos elementos quedan ya en el ámbito de lo mítico. ¿Qué significa de lo mítico? Es como lo idealizado. Entonces, las figuritas, ¿no? Nos sacan pues la idea, nos sacan la idea de que, bueno, que sí, pues fueron ametrallados, pero no fueron ametrallados. Ahora, se les disparó, ahí es otro tema, ¿no? ¿En qué condiciones? Condiciones de que hubo disparos, sí hubo disparos, ¿no? Que la Covadonga regresó, sí regresó. Ahora, ¿en qué términos regresó? Hay una versión ahí también que se menciona que la Covadonga estaba seriamente dañada y regresar para rematar era un poco complicado, considerando que el Huáscar podría haber venido, en fin, hay temas ahí. Entonces, la historia está en movimiento. Hoy, por ejemplo, ¿no? Voy a poner un caso bien fuerte, el tema de la invasión a Polonia, con el tema de la invasión a Polonia. En el caso de la invasión a Polonia, claro, la información, la fuente primaria es Alemania. La fuente primaria son los soldados que estuvieron ahí, pero la percepción que tienen los soldados es de que, o lo que vendieron a los demás, era pues de que Polonia era un país, digamos, incapaz de establecer una estrategia y todo lo demás y que se derrotó con facilidad. O sea, la idea que se maneja acerca de la invasión a Polonia es que se ganó con facilidad, con pocas bajas. Hoy sabemos que eso no es así. A través de la investigación, de los reportes, se sabe pues que Polonia realizó una serie de elementos de defensa que sí generaron importantes bajas, no digamos fundamentales o sustanciales, pero sí una cantidad de bajas a los alemanes. Y que la historia hubiera sido diferente si realmente los soviéticos no hubieran entrado por el este. Pero, ¿cómo sabemos eso? Sabemos esto a partir de la información que nos llega, digamos, producto del análisis. Y en ese sentido tenemos que tener cuidado con hablar de las fuentes primarias ahora sí, con el sesgo de que esta es la única fuente, ¿no? Y quiero, por ejemplo, aquí hablar acerca de lo que está pasando en el tema de la historia peruana, ¿no? En la historia peruana sabemos que hay fuentes respecto al virreinato, hay fuentes de todo tipo, ¿no? Solamente voy a poner esta vez sí con otro color, quiero poner solamente como ejemplo, miren, solamente en el caso de la historia peruana, quiero poner acá como ejemplo el tema del virreinato, ¿no? Tenemos cronistas españoles, tenemos cronistas mestizos, y tenemos cronistas indígenas. Correcto. Ahora,
Dentro de los cronistas españoles, y acá viene también el asunto, vamos a tener cronistas españoles hispanófilos, ¿no? Mesurados, y voy a poner pro indígenas. Miren, miren las fuentes. Y hablo de crónicas, o sea, de cómo recogen la información. El hispanófilo, por ejemplo, va a decir, claro, que va a presentar la información como que si España era pues el ente civilizador, era el ente bueno, que venía pues a destrozar digamos, el paganismo, ¿no? Digamos, es una versión. Pero también hay una versión más mesurada, Pedro Cisa de León, por ejemplo, de repente lo más mesurado que se pueda, se pueda ver, en donde él pues plantea la idea de que había una civilización que sí era pagana, pero que tenía pues todo un sistema. Y hay cronistas españoles también de pronto proindígenas que dicen, bueno, hay abusos, ¿no? De pronto podemos pensar que de alguna u otra manera Bartolomé de las Casas es un cronista pro-indígena, digamos, por así decirlo. Pero también tenemos cronistas mestizos, también con la misma idea. Vamos a tener cronistas mestizos hispanófilos, mesurados y pro-indígenas. Interesante, ¿no? Entonces, no es de que, y eso también tiene que ver a veces con una actitud típica del aficionado, digamos, ¿no? A la historia. He visto que algunos jóvenes o mayores en general, ¿no? Usan la fuente directa y diciendo, mira, pero aquí dice que España no fue tan mala, ¿no? Y mira, lo dice un indígena, está bien, pero hay que contrastarlo. O dicen, no, mira que acá dicen los mestizos, que los españoles todos fueron abusivos, pero es una fuente, ¿se entiende? Es una fuente. Y luego tengo el tema de los cronistas indígenas, que también hay hispanófilos, mesurados, ojo, estoy poniendo una clasificación así arbitraria, y pro indígenas, ¿no? Entonces también tengo. Ahora, y miren, voy a hacer una cuestión bien interesante. Por aquí, a ver si lo pongo por acá. Ahí está. Entonces, se observan o se percatan, entonces, ahora, podemos observar que nuestro acercamiento a la historia implica, y aquí está el rol del historiador, ¿no? La naturaleza del historiador es poder recoger todas las fuentes o investigar todas las fuentes posibles y depurar. Ahora, ¿cómo depuro lo que es verdadero de lo que es falso? Pero básicamente tengo que encontrar elementos de que coincidan, las coincidencias entre la información, digamos, en las fuentes primarias, respecto a los testimonios, respecto a las publicaciones. Voy a ponerles un ejemplo. El combate de Punta Gruesa, digamos, ¿no? El combate entre la Covadonga y la Infragante Independencia. Hay dos fuentes peruanas que dicen que los timoneles digamos, ametrallados y que por eso, digamos, la orden del timonel de mover el barco no se dio o no se dio bien y por eso se hundió. Pero son dos fuentes primarias peruanas. Pero cuando vemos las fuentes chilenas, la de Condel, eh, bueno, el mismo historiador Bulnes, que no sería primaria, ¿no? Y de los mismos hay una fuente de un voluntario también de la Covadonga, no hacen mención a los timoneles. Y si hacemos el seguimiento, vamos a observar que solamente dos fuentes hablan de este tema y las demás no, primarias. Pero sí coinciden todas las fuentes, todas las demás coinciden en que el fuego de infantería, bueno, básicamente redujo o dejó varios heridos en la zona donde estaban los cañones de la independencia, y esto ocasionó que se silenciaran, y eso ocasionó, digamos, que la independencia tuviera que buscar que espolonear porque no le permitíamos usar el cañón de proa, digamos, el cañón más fuerte. Entonces, como verán, por ejemplo, ¿no? También podemos ver de que hay una fuente primaria, ¿no? Las fuentes primarias que usaban los nazis, ¿no? Los nazis son fuente primaria. Los nazis eran fuente primaria, solo que ellos vendían o mostraban la información que querían mostrar. Entonces, por ejemplo, está el tema de la invasión a Dinamarca. ¿Qué vendían ellos con la invasión a Dinamarca? Ellos vendían la idea de que ellos eran unos pacificadores, que Dinamarca eran sus aliados, hacían la publicidad, hacían todo, ¿no? Eran como que era el ejemplo
de dominación nazi a un país que simplemente se sometía. Hoy sabemos que eso no fue así. Hoy sabemos que hubieron grupos de resistencia, sabemos que hubieron diferentes formas de esconder a los judíos. Entonces, contrasto, voy contrastando, ¿no? Y fuentes, digamos, que están alrededor también van a ir complementando. Entonces, esto para tenerlo en cuenta. No, el hecho de que alguien venga y te diga, mira, tal investigación dice, o tal fuente dice, ya está bien, pero tienes que contrastar esa información con lo demás. Se sabe también con el tiempo que hay artículos o testimonios de la época que no tenían ningún respaldo. No hay ningún respaldo que digan esto fue o esto se dio. Correcto. Entonces, esta es la situación. Ahora, voy a añadir un elemento más para que ustedes puedan caer en el escándalo, digamos, que genera esto. Es la limitación de la percepción humana. Esto es algo totalmente real. Y hay que ser humildes, pues, y reconocer que nuestra percepción humana es tremendamente limitada. Así marroncito. Es tremendamente limitada. ¿Qué significa? Significa que la historia se acerca a los acontecimientos y al desarrollo de los hechos, pero no significa que sea pues una verdad cerrada, una verdad absoluta. ¿Por qué? Porque los acontecimientos en nuestra recopilación son limitados. Hay elementos obviamente que sí son estáticos, porque tenemos la evidencia, la multiplicidad de los testimonios, las fuentes, sabemos, por ejemplo, cuándo fue el desembarco en Normandía, sabemos cuándo Alemania decide invadir Polonia, sabemos, por ejemplo, en este caso, cuándo se lanzó las bombas de Hiroshima y Nagasaki, sabemos, obviamente sabemos y tenemos información. Ahora, tenemos los cuándos, los dóndes y los quiénes. Los cómo son, digamos, los retos a responder. Ahora, el cuándo, dónde y quiénes para poder fortalecerlo, pues necesitamos la recopilación de testimonios. Cuán importante es tenerlos esto como base para poder luego hablar de los cómo. ¿Cómo se dio la invasión a Polonia? Todo un tema. ¿Cómo se dio el desembarco en Normandía? Otro tema. ¿Cómo se dio el bombardeo de ataque a Hiroshima y Nagasaki? Otro tema. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos cotejando información. Ahora, también hay temas de relevancia. Ciertas generaciones hay un tema que les parece interesante y otro tema que no les parece interesante. Así de sencillo. Bien, entonces esto es un pequeño mapita. Ahora, voy a arriesgarme aquí, ¿no? Miren la actitud del presente respecto al pasado. Ahora, ¿ven ustedes al futuro en acción? No, porque luego, como vamos a darnos cuenta, ¿no? En su momento, en un momento determinado, el presente se va a convertir en pasado. Correcto, el presente se va a convertir en pasado. Y obviamente entendemos que el futuro es incierto. Aquí viene una cuestión. Podemos, a partir de la historia, eso es una cuestión interesante, podemos, a partir de los acontecimientos del pasado, predecir el futuro. Mm, yo no tengo una respuesta. ¿Se puede? ¿Verdad? ¿Se puede predecir el futuro desde el pasado? Interesante, ¿no? Aquí viene una cuestión que sería bueno que ustedes tengan en cuenta. ¿Se puede predecir el futuro desde el pasado, desde los acontecimientos del pasado? ¿Verdad? Aquí, pues, aparecen de repente algunos que dicen, eso ya pasó antes, va a pasar ahora. No, no. Hay una cuestión. Nos han enseñado en el presente una perspectiva del pasado. Correcto. Voy a ponerlo acá. Nos enseñan en el presente una visión del pasado. Correcto. Entonces, hablar de que en el que del futuro y que el futuro que estaría condicionado, ¿no les parece? Estaría condicionado a la forma en que nos han enseñado en el presente lo que es el pasado.
Entonces, ¿cuál es nuestra actitud frente a las redes sociales, a la cantidad de información que hay en Internet? El contraste, ¿no? Voy a poner acá unas recomendaciones, así haciendo mi rolcito de profesor. Recomendaciones. Voy a ver acá en rojito, ¿no? A la advertencia. Recomendaciones. Contrastar fuentes. Contrastar fuentes. ¿Sí? Remitirse a, al objetivo, básicamente. Cuando queremos trabajar temas históricos, vamos a contrastar fuentes, remitirse al objetivo, identificar también la intencionalidad de la fuente, porque no siempre la fuente quiere decir lo que pasó, quiere denunciar algo que ocurrió, que no es lo mismo, no es lo mismo, porque a veces, y eso también hay que ser sincero, ¿no? La fuente denuncia una situación, un hecho, obviamente desde el lado del agredido, correcto, pero no significa que el recojo de la información del agredido sea una información completa. No digo que sea inválida, puede ser válida, por supuesto que sí, como también del agresor, vamos a ponerlo así. Para Hiroshima y Nagasaki, en el caso de Hiroshima y Nagasaki, la perspectiva norteamericana es teníamos que parar la guerra para que no pasara lo de Okinawa, donde murieron pues más de 10.000 soldados norteamericanos y sacando las cuentas, sacando los cálculos, ir hacia Tokio en un desembarco podría ocasionar pues millones de bajas, miles de bajas, no solamente norteamericanas sino japonesas. Es la versión norteamericana. La versión japonesa dice, bueno, se atacó a dos lugares que estaban indefensos, que murió gente inocente. Entonces, la versión del agresor y la versión del agredido. Hay que identificarlo. Y en ese sentido, pues, es ser sobrio. Voy a poner acá un elemento que de repente puede ser subjetivo, pero hay que remitirlo acá, ¿no? El tema de ser sobrio y humilde, pues, sobrio y humilde. Hay información que es completa, información que es incompleta, ¿no? Y atentos y con cuidado a la sociología, ¿no? La sociología no es lo mismo que la historia, la sociología construye sus interpretaciones, ¿no? Y aquí viene la observación a la sociología, pues, ¿no? Entonces, ¿desde dónde construye sus interpretaciones la sociología? Bueno, construye también de los hechos que decide analizar y la forma en que decide recoger estos hechos. Entonces, en ese sentido, la sociología también no es que tenga la verdad, tiene un análisis de interpretación, inclusive podemos decir que la sociología sería la interpretación de la interpretación de la interpretación de un hecho que de pronto podemos sacarlo. ¿Se entiende? Y aquí hay una multiplicidad pues, de ejemplos al respecto, ¿no? Acontecimientos de los que se habló mucho y que en realidad no eran no eran, digamos, del todo fidedignos, ¿no? Y esto pasa bastante, ¿no? Eso es una cuestión interesantísima. Lo que no quita, pues, que también la sociología sea un tema bastante interesante. En este caso, la historia es un recurso valiosísimo. Ahora, y aquí viene, pues, ¿no? ¿Qué te están contando en el colegio? ¿Qué te están contando en la universidad? ¿Qué te están contando las redes? ¿Qué te están contando todos? ¿Qué te estoy contando yo? Vamos a ponerlo así, un poquito más, vamos a construir un poquito más, vamos a construir un poquito más. ¿Por qué será que yo te estoy poniendo esta información aquí? Bueno, te voy a contar mi intencionalidad. Mi intencionalidad es muy concreta. Cuidado con la información que recoges, que no vaya a ser sesgada. Inclusive, esta forma de comprender la historia es una perspectiva, correcto, es una perspectiva mía, a partir de los autores que he investigado, que puede ser también obviamente cuestionada. Esto es importante también, ¿no? Tenemos que mantenernos en juicio crítico. Aquí mantenernos en juicio crítico, pues mantengámonos en juicio crítico sobre los acontecimientos. Esa es la actitud que tendría que tener la nueva generación.
Muy bien, voy a pedir un registro que videojuegos e historia puede ser una excelente combinación. Y un épico abrazo a la distancia, solo añadir un detalle, ¿no? Estoy trabajando en los proyectos, he estado trabajando mucho el tema de los proyectos de videojuegos e historia, y voy a seguirlos trabajando, voy a seguirlos desarrollando, porque soy consciente, aquí hay que claro, soy consciente que los videojuegos no presentan la historia en su totalidad, pero tratan de referirse de repente a los acontecimientos más objetivos posibles. Vamos a ver, por ejemplo, en el World of Warships, tratan de buscar el modelo tal cual del barco, lo que no significa que sea tal cual, se acerca. ¿No? ¿Por qué? Porque el objetivo de los videojuegos, por ejemplo, tienen una intencionalidad y bueno, valga la redundancia, un objetivo diferente. Básicamente es entretener. Solo que van a tomar la historia como un elemento de entretenimiento para poder desarrollarse. Correcto. Lo que no significa que cuando uno va a jugar vaya a pensar que está recibiendo pues una lección de historiadores. No, 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 eso no pasa. Lo que pasa es que es la excusa, digamos. Los videojuegos son la excusa para aprender historia. Y en este caso, ahí está. ¿Sí? Eso también es muy importante, sobre todo cuando se trabaja el tema de los nazis, ¿no? A veces observo que las generaciones nuevas pues no ponen ahí la esvástica, ¿no? Pero desconocen pues la crudeza o la brutalidad que está detrás de ese símbolo, ¿no? Y también hablar, obviamente, pues de Stalin, ¿no? Y la brutalidad detrás de sus símbolos. Como también tenemos que hablar de los abusos que se perpetraron también en su efervescencia, los ejércitos franceses, ingleses, los partisanos. Es decir, las guerras generaron toda esta serie de situaciones. Bien, dejo este videíto para su observación, sus comentarios, ¿no? Ahí lo dejo como evidencia de la importancia de comprender la historia y la importancia de estar atentos a no acercarnos a una sola fuente. Y tener cuidado también con los youtubers que solamente usan una fuente, ¿no? O usan, como ustedes han visto ahí, ¿no? Usan una fuente, ¿no? O usan dos o usan tres. La diferencia entre un investigador histórico y un aficionado, digamos, a la historia es la cantidad de fuentes que investiga, la cantidad de fuentes que contrasta, los análisis que hace para poder emitir un juicio. Ahora, no significa de que, obviamente, yo puedo ser alguien que cree de que el virreinato español era mejor que la república y buscar fuentes que lo demuestren. Puedo también, ¿no? De repente las fuentes van a indicar, oye, el virreinato peruano fue estaba mejor que la república. Puede ser, pero obviamente hay el riesgo de que yo vaya jalando o moviéndome solamente a una cuestión de un lado y vaya sesgando el otro. Como también al revés, puedo decir, sí, que es una desgracia y la República nos salvó a todos, y lo que ha pasado también, ¿no? En la historia peruana, que se ha relegado todo el tema colonial y se ha exaltado todo el tema de la República o todo el tema indígena y se ha ido dejando a un lado información valiosísima, que sabemos hoy, pues que había jefes curacas que eran acérrimos, aficionados a la corona española, hinchas de la corona española, como también vemos que había hispanos que no querían saber nada con la corona española y que en su momento se van a leer a Caparo II. Entonces la historia está en constante movimiento, constante dinámica, y eso estoy seguro que te va a hacer pensar muchas cosas. ¿Será que aquello que hemos recibido como algo absoluto necesite ser cuestionado a partir de las fuentes? Atentos entonces. Un épico abrazo a la distancia. Ya nos vemos, que les vaya muy bien.